Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Néstor Godoy. Somos alumnos de la Tecnicatura Superior de Enfermería del Instituto Superior Formación Docente Sauce, junto con mis compañeras, la señorita Francisca Caballero, Vanessa Acevedo y Soraya Gauna, a pedido de la profesora María Tati Fernández de la asignatura Práctica Integrada 2, tenemos que realizar una entrevista a una profesional de la salud con respecto a nuestra situación epidemiológica en la que nos encontramos y compartir con ustedes, claro, pero a través de este medio de una manera diferente, por encontrarnos en un contexto de pandemia y distanciamiento social. Bueno, nuestro principal objetivo es concientizar sobre la importancia de la prevención ante esta pandemia que nos golpea fuertemente en nuestra sociedad. En este caso, nos encontramos en el domicilio de la licenciada en Kinesiología y Fisiatría, Manina Borra, profesional del Hospital Santa Rosa, que actualmente trabaja en dicho mosocomio. Le damos las muchas gracias por recibirnos y bueno, señora licenciada, muy buenas noches. Buenas noches a todos y bueno, un placer realizar la entrevista para ustedes. La pregunta sería, ¿cuáles o cómo fueron esos cambios a los que tuviste que adaptarte en este nuevo contexto en el cual nos encontramos? Bueno, los cambios fueron varios. Primero fue en el tema de la precaución y el cuidado que era más exigente con respecto a la vida normal. Empezar a usar el tapabocas, usar más la higienización de las manos con el alcohol. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo familia y todo, llego de trabajar, dejo, o sea, esta es una chaqueta limpia, para aclarar, porque dejo mi chaqueta de trabajo afuera limpia o lo saco en otra parte, igual que el calzado, para evitar el contagio, si hay algún contagio o algo, traerlos desde afuera hacia adentro. Y bueno, en el hospital es el uso del traje, el barbijo, más el tiempo del alcohol. Y después otra cosa fueron el protocolo, o sea, el tema del tiempo de atender a los pacientes. En algunos momentos disminuyeron, en otros aumentaron. Y, o sea, el trato con los mismos pacientes, o sea, o la forma de atender, para ahí eso cambió también. Y en la parte de salud, no hubo descanso tampoco, o sea, siempre, o sea, no tuvimos nuestro intervalo de descanso, tanto feria, vacaciones, no había licencia ni nada, solo se trabajó desde que empezó la pandemia hasta ahora, se trabajó sin descanso. Y bueno, sabemos que teníamos que afrontar de una forma rápida estos cambios porque no estábamos preparados. La siguiente pregunta sería, para poder afrontar esos cambios que tuviste que realizar, ¿tuviste que haber hecho alguna capacitación en cuanto a tu profesión? Sí, yo hice varias capacitaciones ya, vengo haciendo. Más que nada, la primera que nos enfocamos en la parte de terapia intensiva, la parte respiratoria. Cómo atender un paciente con COVID en la parte respiratoria, porque el manejo de respiradores o el tema del uso de máscara o el entubar ya es diferente por el tema de la aerolización. O sea, no se puede aspirar un paciente. Entonces, todo el manejo de eso es la parte respiratoria y el kinesiólogo es fundamental en esa parte. Entonces, se tuvo que ver cómo se maneja. Después, en el tratamiento de cómo se aborda al paciente que tiene COVID, en el tema del uso de qué mascarilla, qué barbijo, cómo nosotros ponernos, el movilizarlo, el aislamiento, todo eso. Estos son todas capacitaciones que se tuvo que hacer para aprender. Y sabiendo toda esta capacitación en la cual que tuviste que realizarlo, la pregunta sería, de acuerdo a tu criterio, ¿es conveniente recibir atenciones de otras afecciones, por ejemplo, en estos momentos que estamos en una pandemia, con pacientes de parálisis o aquellos que reciben algún tipo de rehabilitación? Mira, yo desde que empezó la pandemia, desde mi punto de vista, nunca dejé de atender. Desde marzo que se empezó la cuarentena, siempre me llamaron, yo he atendido pacientes a domicilio y siempre me llamaron abuelitos que tenían, por ejemplo, una luxación de hombro, prótesis de cadera, parálisis facial, ACV. Jamás los he dejado de atender. ¿Por qué? Porque el hecho de que si vos dejas de atender esa patología
porque después vamos a esperar que pase esto no sabemos cuánto tiempo pasa y esa enfermedad se agrava y ya es tarde y el paciente lo necesita, ya sea por un dolor cervical, un dolor lumbar, el paciente necesita la atención porque en ese momento le duele. Se tomará los recaudos posibles, pero no se puede dejar de atender al paciente. O sea, es en mi criterio profesional y en mi ética. En el hospital se atendía menos, en un tiempo se cortó, después se volvió a atender. Yo trabajaba también en el SIC, atendía reducida paciente, con su tiempo, con todo el protocolo, pero nunca, desde que empezó, dejé de atender porque las enfermedades se agravan después. Exactamente. Bueno, siguiendo esta entrevista, quisiera preguntarle por qué no es recomendable que los niños usen mascarilla o cubrebocas. En ciertos casos, generalmente cuando salen a la calle, que anden con su cubreboca o mascarilla, puede estar bien, pero no para el hecho de jugar o hacer alguna actividad o cuando salen a hacer alguna actividad extra, porque es como que les falta el oxígeno, porque no tienen una buena circulación, respiración, y aparte que ellos tampoco saben el control, ellos se lo sacan, se lo ponen, lo dejan, lo vuelven a poner, no saben la concientización del uso bien del barbijo, entonces no tiene mucho sentido el uso. Claro. Y básicamente... Aparte que, según lo que dice, disculpa, los niños son los que menos se contagian. Claro. O sea, pueden ser portadores, pero son los que menos tienen problemas de contagio del claro, virus. en este caso serían los adultos mayores. Sí, son los de mayor riesgo. Sí. Y básicamente, y resumiendo, ¿cuál sería su labor en una terapia intensiva? Bueno, la parte de terapia intensiva, el kinesiólogo es uno de los encargados que maneja el respirador, el que controla las secreciones, el control de oxígeno, lo que hace que el paciente, o sea, en sí, recuperar ese pulmón para que vuelva a respirar o sacarlo de ese estado de déficit respiratorio. También está en la parte de movilización y cambios de prono a supino para ver el control de oxígeno y muchas más, o sea, pero más que nada es el que maneja junto con el médico la parte de respirador, cuando se le desteta, cuando se le pone, cuando se lo controla, se lo cambia de frecuencia, bueno, es más que nada para manejar la rehabilitación pulmonar sería. Y durante estos meses que llevamos en pandemia, ¿la atención de kinesiología es igual, disminuyó o aumentó? Bueno, fue como todo, como de siempre, tiene sus momentos de aumento y momentos de descenso. O sea, al principio yo tuve más pacientes a domicilio, que los iba regulando para no atender demasiado. En el hospital bajamos la atención. Después, cuando se normalizó un poco, que ya se fue dando cuenta cómo era el tema de la pandemia, se fue aumentando un poco los pacientes, controlando. Yo siempre tuve bastante a la tarde, siempre superaba los números. Y después domicilios también, fueron aumentando muchos y después por momentos se bajó. En el momento que hubo una alerta, que fue que volvimos a fase 1 por un tiempo, ahí las personas se asustaron y ahí disminuyó un poquito. Hasta que volvió a fase 5 de nuevo y ahí es como que vuelven. Pero a veces el miedo también implica que los pacientes no vayan o no se acerquen mucho más al hospital, pero sí te llaman a domicilio por el miedo de lo que representa el hospital y el contagio. Bueno, continuando con la entrevista, queríamos preguntarte si actualmente en el servicio donde te desempeñas, en el hospital, tienen algún tipo de protocolo, digamos, de atención y, bueno, que nos comenten más o menos en qué se basa. Sí, en la parte mía, en el servicio de kinesiología, lo que tenemos es, normalmente se usan los trajes, no los trajes que son para cuando hay un paciente con COVID que vienen especiales, sino unos trajes para protección que quedan ahí en el hospital, más el tapaboca y
En mi caso yo no uso guantes porque no tengo la sensibilización del paciente para sentir, pero sí uso continuamente, después de cada paciente me lavo las manos y me pongo alcohol, se hace la limpieza entre paciente y paciente de los lugares, la camilla, los lugares que se utiliza con alcohol o lavandina, el trapo de piso a la entrada con la lavandina y respetando los horarios y la distancia y los pacientes con barbijo. Bien. Después, en el tema de que si viene un paciente con COVID o en eso, ya sería diferente, ya ahí tendrías que usar el traje, el EPI, después con la mascarilla, guantes, barbijo, la cofia, ya es el protocolo normal que se usa ante una situación así. Bien. ¿Por qué actualmente los kinesiólogos ocupan un rol fundamental en esta pandemia? O sea, vos hablabas recién del rol que cumplías, digamos, en la terapia intensiva. Como que ahora nosotros, en relación a la pandemia, como que nos sensibilizamos más con los kinesiólogos, digamos. Antes capaz que no sabíamos qué rol ocupaban. ¿Por qué crees que ahora ustedes son fundamental, digamos, para la atención del paciente en esta pandemia? En sí, bueno, no es por mi profesión o lo que sea, pero generalmente el kinesiólogo siempre es fundamental en todas las patologías. Nada más que siempre se lo tuvo ahí. En el tema que ahora se le dio más auge es por la parte respiratoria en terapia intensiva, donde siempre el kinesiólogo, desde hace mucho tiempo se le llama kinesiólogo respiratorio intensivo, fue el encargado de trabajar todas las terapias intensivas. La cuestión es que nunca se le dio mucho auge porque siempre estaba el médico y es un sector donde la población mucho no tiene, no está en contacto. Y también aumentaron las patologías por el estrés, tanto ACV, parálisis facial, hubo muchos casos de prótesis, cirugías, donde se necesitó mucho al kinesiólogo y se ha atendido. También en los cambios de postura, en la parte respiratoria del consultorio, es como que aumentó más y hubo más demandas del profesional. Como que por eso que hay un auge, digamos, ahora sí, del kinesiólogo. El mayor auge y lo más importante del rol del kinesiólogo es en la terapia intensiva, como respiratorio. Pero después el resto siempre es normal, pero se le dio mucha importancia porque el kinesiólogo es el que saca adelante al paciente que está en ese estado crítico. Perfecto. Y queríamos preguntarte cuál es tu postura, digamos, acerca, se está hablando mucho actualmente sobre la vacuna y sobre el uso de la ivermectina. Sabemos que algunos profesionales de salud lo están usando preventivamente, digamos. Queríamos saber cuál es tu postura respecto a esto. En mi caso, desde mi punto de vista, yo no la tomo. La ivermectina como preventivo no lo puse a tomar, no quise, porque no veo, primero no hay estudios hechos, no sé qué reacción alérgica adversa o efecto me puede hacer, y segundo, no sé cuánto es de preventivo, porque si yo no tengo el virus, ¿qué es lo que me va a hacer antes de tenerlo? Sí, he escuchado casos que cuando lo tuvieron han tomado la ivermectina y le ha dado resultados, pero que lo han tenido y lo han tomado, no preventivamente. Es lo mismo cuando se habló del ibuprofeno aerolizado, que da resultados, pero no está aprobado porque, bueno, todo un protocolo, pero también da pero para cuando el paciente ya lo tiene, en el caso no se hace preventivamente. Así que en mi caso yo decidí no tomarlo, así que no estoy de acuerdo. Y la vacuna, yo considero que será como una especie de la vacuna para la gripe A, que te va a agarrar, te pones, te vacunas y te va a agarrar, pero leve. O sea, creo que si tenés los síntomas, no tenés, o en algunos no le agarra y en otros leve, pero no creo que, o sea, te pones la vacuna y no te vas a contagiar. Claro. Creo que, o sea, que va a ser mal. Igual faltan algunas pruebas más, digamos, como que el hecho de la vacuna también está, digamos, como la ivermectina. Sí, todavía, primero no salió, está especulando, está sí. viendo. Según después dicen que sale en febrero, en diciembre, y los conejitos vamos a ser los de salud. Así que, pero
no se sabe todavía, es como algo que está, hasta que no salga, creer, creer para ver. Bien. Bueno, para ir terminando con nuestra entrevista, queríamos preguntarte, ¿no? ¿Una persona infectada por COVID-19 puede contagiar aunque no presente síntomas? Sí, las personas a veces son asintomáticos y no tiene, la persona misma no tiene nada de síntoma y puede contagiar, propagar el virus hacia otra persona. O sea, no todos, por eso es lo más complicado, porque a veces lo tiene uno, no tiene nada de síntomas, sale, está en contacto con varios y recién el otro tiene síntomas o el síntoma le aparece a los 7 o 8 días. Entonces, sí, el virus está y se contagia de todas formas, tenga o no tenga síntomas. ¿Qué es la propagación en la comunidad o lo comúnmente denominado circulación comunitaria? A eso lo llaman cuando se pierde la trazabilidad o cuando el virus, como dice la palabra, es comunitario. Ya sea, el virus ya se instaló en la comunidad, en la población, en el pueblo. O sea que vos salís y estás con ella y ella puede estar o no contagiada y no sabes si se lo contagió de aquel. O sea, ya es como que el virus ya está instalado. Entonces, al estar instalado ya no hay trazabilidad, no se sabe, no se puede detectar porque ya está. No saben de dónde viene, ya es como que se hace parte de la población. ¿Se corre riesgo de contagiarse a través de correspondencia, de paquetes o productos? Sí, o sea, es bastante riesgo porque el virus se deposita en la superficie y tiene una vida media en esa, depende de qué tipo de superficie se deposita. Entonces, tanto por eso es lo que yo explicaba de la limpieza de la camilla, cuando recibí un paquete puede venir de una ciudad que está con virus, zona roja, entonces viene el paquete, vos lo recibís, si no lo limpiaste, no te limpias las manos y te tocaste, contagiás. O sea, lo ideal es recibir el paquete y ya desinfectarte vos y ahí, o sea, yo en sí con el paquete, con los productos que compras de comida, con todo. O sea, yo compro, voy al supermercado, traigo las cosas, limpio, lavo todo y después recién ahí guardo. Bueno, agradecemos mucho por darnos esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta.